Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si se me logra escuchar bien. Buenas tardes, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta los criterios que ya hemos venido trabajando en cada una de las clases, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ya que con ello tienen una nota adicional al bimestre, el cual les va a beneficiar mucho para que salgan con un buen promedio, ¿ya? Asimismo, recuerden que es fundamental la participación, ya que de acuerdo a la participación se les registra la asistencia, ¿sí? Y para que participen correctamente y de forma ordenada, sí, les voy a recomendar que hagan uso de la manito de del Meet para que puedan participar en orden, ¿no? Ya que a mi persona le sale, sí, el orden en el cual ustedes levantan su manito, entonces yo en cuestión de ese orden voy a poder, sí, determinar quién puede participar y no activen todos al mismo tiempo su audio, ¿ya? Y se interfiera la conversación. Chicos, muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco sobre la corriente literaria que se trabajó la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar un breve resumen, ¿sí? Sobre la corriente literaria trabajada la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto? Buenas tardes. Buenas tardes, Gilmer. Buenas tardes, profesor. Disculpo por la tardanza, profesor. Recién estoy durmiendo. No te preocupes, Gilmer. Recién estamos iniciando la clase. A ver, Gilmer, tú, que ya activaste el audio, a ver, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver, Gilmer. Pero buenas tardes. La semana pasada no estaba en clase, profesor. No estaba en clase la semana pasada Y, y no sé qué ay, tema se trataba. excelente. Con más razón vamos a tener que recordar lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, veo acá muchos que sí estuvieran en clase. A ver, ¿qué me pueden manifestar al respecto? Tema de renacimiento. Muy bien, hemos hablado sobre el Renacimiento. ¿En qué se enfoca el Renacimiento, chicos? De formas y costumbres.
A ver, chicos, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Qué características recordamos del Renacimiento? A ver. A ver, Yoli, Avencia, Dana, Doris, Gladys, Basti. A ver, ¿qué De características teocentrismo, recordamos? ¿Cómo? Yoli, ¿no te logré escuchar? de teocentrismo, Teocentrismo, ya, es una de las características. A ver, chicos, ¿no recuerdan? Hemos trabajado la clase pasada. ¿Mm? ¿Dónde surge el Renacimiento, chicos? A ver, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde nace o dónde es la en cuna del Italia, Renacimiento? En en Italia, Italia, específicamente ¿dónde? ¿Específicamente dónde? ¿En Flo? en la ciudad de ¿Flo? Florencia, Muy bien. ¿En qué siglo se desarrolla? En el siglo XIV, ¿ya? Se va a desarrollar, ¿sí? De la Reforma Protestante, ¿ya? El Renacimiento es uno de los movimientos literarios muy resaltantes porque gracias al Renacimiento, sí, o en esta época, se va a desarrollar, ¿cuál es? La la imprenta y se va a centrar mucho en la ideología del hombre, ¿no? Recuerdan que decíamos que cada corriente literaria tiene un centro de atención o una musa de inspiración. Entonces aquí las historias se van a centrar en el hombre, ¿no? Acá dentro de la sociedad se va a consolidar la burguesía y van a haber muchos avances científicos, ¿no? La imprenta y el humanismo va a ser hito muy importante de este movimiento literario, ¿no? El cual va a contar con diversas características, ¿no? Si bien es cierto, el humanismo es uno de los de inspiraciones, es uno de los de la temática, entonces el hombre va a ser el centro de atención del renacimiento, ¿no? Donde va a predominar más la razón que los sentimientos, ¿no? Toda práctica se va a desarrollar, ¿sí? En base a la razón, ¿sí? Y una cierta revaloración cultural de la sociedad, ¿no? Ellos ya no solamente van a escribir con el afán de entretener a la sociedad, sino, ¿sí? Con tal de enseñar y educar al pueblo. Ese va a ser el objetivo de esta sociedad, ¿sí? ¿Sí? ¿Recordaron? Mm, este,
Chicos, les estaba hablando con el audio apagado. Les decía que el Renacimiento es uno de los movimientos literarios, el cual se va a centrar en el hombre y va a referidos a la razón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si venimos de un movimiento literario, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Ahora sí, muy bien. Les decía, si venimos de un movimiento literario donde el centro de atención es el hombre y está en base a la razón, vamos a ir con esa secuencia, pero con algunas mejoras, ¿sí? Donde va a surgir el famoso neoclasicismo. Sí, el neoclasicismo es uno de los movimientos literarios fundamentales, ya que va a ser o va a desarrollarse en función a la revaloración, ¿sí? De la cultura clásica griega, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el neoclasicismo se va a caracterizar por la fidelidad que va a tener a las formas arquitectónicas que tenía la cultura griega y romana, ¿no? Así como por la sobriedad y la claridad de las formas que ellos manifestaban dentro de sus temáticas, ¿ya? Entonces, por eso es que viene el nombre neoclasicismo, ¿no? Clasicismo viene de clásico, ¿no? Entonces, el neoclasicismo va a surgir por ello, ¿ya? A ver, vamos a ver, ¿qué más nos habla sobre el neoclasicismo? El neoclasicismo es creado en Francia, es la cuna del neoclasicismo, se considera como la etapa dorada del siglo XVIII, ¿sí? Es una etapa dorada de avance, de realce, conocido con el nombre de el siglo de las luces, ¿no? Y considerado la Revolución Francesa durante esta época. Recuerden que dentro de esta época, ya que surge en el siglo XVIII una etapa de avance científico, va a traer muchas mejoras y muchos realces en cuanto al avance de la sociedad, ¿sí? Entonces, durante la Revolución Francesa, sí, va a surgir durante esta época, ¿ya? Ahora, también se le va a considerar debido al siglo XVIII. El siglo XVIII va a marcar un hito muy importante durante esta época. ¿Por qué? Porque se le va a determinar, sí, como el avance científico de la sociedad, el cual va a hacer mejoras o va a determinar mejoras. Por ejemplo, no, es la concienciación al pueblo francés. Si bien es cierto, por ejemplo, venimos del Renacimiento, que se va a centrar mucho en la razón y muy aparte de ello también se va a enfocar en ya no solamente escribir, ¿sí? Para entretener a la sociedad, sino se va a escribir para poder educar al pueblo, ¿no? Porque estaban cansados de abusos, de explotaciones. ¿Y por qué se desarrollaba ello? Porque la población o la generación no conocía,
¿no? O no sabía quizás sobre sus derechos, no conocía sobre leyes, no conocía más de lo que le habían enseñado, educado en casa, que era una educación tradicional, ¿no? Entonces, es por ello que ya se deja de lado ello, ¿sí? Y se busca la concientización del pueblo, ¿no? Entonces, ya se aparecen en el Renacimiento, recuerdan las famosas enciclopedias, ¿no? Entonces, debido a ello, en el neoclasicismo no se deja de lado ello, se sigue con esa costumbre, ¿no? Entonces, por eso se busca concientizar al pueblo francés, ¿no? Que sepa más de su cultura, ¿no? Van a haber diversas ideas del grupo de intelectuales, ¿no? Diversos realces de los grupos de intelectuales, grupos de literatura, ¿no? Que van a determinar ciertos aspectos, ¿no? Como la razón, la ciencia y el progreso van a ser bastante significativos, ¿no? Entonces, la razón es un hito muy importante. ¿Por qué? Porque acá la sociedad ya no solamente va a enfocarse quizás en una educación tradicional, sino van a estar sujetos a diversos avances, los cuales los van a hacer diferentes, ¿no? La ciencia, va a haber mucho, ya que en el Renacimiento se estaba surgiendo, ¿no? El cientificismo y el progreso, ¿no? Ahora, la discriminación, ¿no? Recuerden que hace un momento cuando yo preguntaba, una de sus compañeras respondía y me decía, a mí es el teocentrismo, ¿no? Se dejaba de lado un poco ello. Entonces, dentro del siglo XVIII, del neoclasicismo, también va a tener ello, ¿no? La discriminación a las ideas religiosas, ¿no? Y los privilegios de la nobleza, ¿no? Ellos van a tener cierto rechazo a estas manifestaciones, ¿no? Aquí su estilo, por ejemplo, va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo, ya que va a ser un cambio total porque el neoclasismo se centra en la razón, pero el romanticismo ya se centra en el sentimiento, en el amor, ¿no? El cual va a constar con tres características. Desarrollaba en la vida cotidiana de la sociedad de esta época, ¿no? Y se va a basar mucho en la razón y la libertad, ¿no? Van a dejar de lado a los sentimientos, ¿no? Lo primordial y lo importante va a ser, ¿sí? La razón, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Entonces, recuerda, el pensamiento ilustrado va a estar centrado en la razón, en la ciencia y en el progreso. Y en el estilo, ¿sí? Recuerden, va a destacar, ¿sí? Mucho lo que es la estética, la sencillez y la simetría. A ver, me dicen que no se observa mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿No se logra visualizar mi pantalla o es que solamente su compañera, si ese es Sí, el caso, para profe, que su buenas compañera tardes. Sí, hace rato está la pantalla lo mismo, profe, no entiendo nada de qué estarán hablando, no se ve la pantalla. no observas nada, estás observando en negro o qué es lo que estás observando? La pantalla del inicio, ¿Qué es lo que están observando? A ver, mi pantalla dice pensamiento ilustrado y estilo. ¿Está correcto para ustedes? ¿O qué es lo sí, que están mis observando ustedes? colegio ¿Sí? ¿Me Sané, están observando? el nombre de ustedes, cositas. Ah, ya, ya, ya. Entonces,
Sí, debe ser la red, pero no todos están observando ello. Me dicen, en todo caso, Filomena, sal y vuelve a ingresar para que se actualice tu pantalla, porque debe ser por a veces sucede, ¿no? A veces sucede dependiendo de la forma de cómo lo estén observando. A veces el Meet tiene ciertas actualizaciones donde ustedes mismos tienen que ir pasando, ¿no? A ver, sal y vuelve a ingresar para que se pueda actualizar tu pantalla. Porque parece que no son míos, sino son de ustedes, ¿sí? A ver, muy bien, entonces les decía, ¿no? El neoclasicismo tiene dos formas, ¿no? Se le denomina pensamiento ilustrado por el hecho, o mejor dicho, debido a que surge en la generación o en el siglo XVIII, donde la ciencia va a tomar mayor realce para su manifestación, ¿no? Se va a destacar acá tres aspectos muy importantes, que es la razón, la ciencia y el progreso. Y en cuanto al estilo, en la forma de literatura que ellos van a plasmar, van a ser muy fundamentales tres características, ¿no? La estética de cómo elaborar sus textos, la sencillez y la simetría que va a tener dentro de su historia. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, cada movimiento literario, recuerden que se le debe de considerar como un movimiento artístico cultural, ¿ya? Es un movimiento artístico cultural. ¿Por qué se le dice movimiento artístico cultural? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? A ver, chicos, ¿por qué se le denomina movimiento artístico cultural a las corrientes literarias? Dayana, Dayana Menéndez. Sí, Miss. A ver, Dayana, ¿por qué mencionaremos y diremos que a las corrientes literarias como un movimiento artístico-cultural? Isabel Ram, ¿por qué se le conoce así? ¿O por qué se le determina de esa forma? Miss podría ser tal vez por, no sé, se caracteriza por alguna filosofía artística o que tenga que ver con alguna práctica de habilidades.
Ujú. Claro, alguna práctica o algún conocimiento que pueda ser adquirido por sí mismo o por dentro de la sociedad, no sé. Ujú. Ya. Claro, a ver, tiene algo de relación, pero nosotros vamos a determinar o mencionar que es un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué? Porque las características que nosotros vamos a conocer o identificar no solamente se van a centrar en la literatura, ¿sí? Sino se van a centrar en todas las artes, ¿ya? En todos los demás artes, en la arquitectura, en la música, en la pintura, ¿no? Cada uno de ellos se va a manifestar en la época y va a contar con las mismas características que vamos a tener en la literatura. Por ejemplo, la temática general, ¿no? Ellos van a plasmar ahí dentro de esos textos. Por ejemplo, la arquitectura del siglo XVIII, mejor dicho, del neoclasicismo, va a tener elegancia, sobriedad, en el exceso de detalle, ¿no? Ellos se van a basar mucho en la simplicidad, en lo simple. Para ellos, lo simple va a ser lo más significativo, ¿no? Y la simetría del uso de sus colores, de sus formas, ¿no? Y se van a caracterizar, ¿por qué? Porque dentro de la arquitectura del Claro, neoclasicismo, un ¿sí? desarrollo Se así va a creativo. manifestar el uso. Exacto. Por ejemplo, ellos se van a diferenciar por el uso de columnas, de arcos, de cúpulas, ¿sí? Entonces, por ellos se van a hacer diferentes, ¿sí? Entonces, yo cuando vea, por ejemplo, este tipo de construcciones, ¿no? En el uso de las columnas, de arcos, de cúpulas, entonces yo voy a rápidamente relacionarlo con la corriente literaria del neoclasicismo. ¿Por qué? Porque forma parte de esta corriente literaria, ¿no? Mejor dicho, un movimiento artístico, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, en la pintura va a haber una gran cantidad de carga social. Recuerden que dentro de las características mencionábamos que hay una carga social en cuanto a la temática que ellos van a usar, ¿no? Van a manifestar dentro de sus escritos el día a día, ¿no? Lo que sucedía en la sociedad, ¿no? La simetría, otro momento, tonos oscuros, ¿no? Ellos se van a caracterizar, por ejemplo, por la sencillez, por caracterizar al romano, ¿no? Recuerden que el neoclasicismo surge, ¿no? En favor o revalorar las costumbres griegas y romanas, ¿no? Entonces ellos van a ver una caracterización, ¿no? En ello se va a enfocar, ¿sí? Y en la literatura ya va a dejar su carácter intimista, ¿no? Ya no solamente, como les decía, va a ser su afán de entretener a la sociedad, sino de formar y educar a los ciudadanos, ¿no? Ahí son ensayistas, son críticos, ¿no? Aquí ellos van a caracterizarse mucho por el uso de su vocabulario, ¿no? Simple y por la elección de temas cotidianos, ¿no? Tanto naturales y mitológicos que se desarrollaban durante esta época. ¿Sí? En ello se va a enfocar. Por ejemplo, en el teatro, ¿no? En el teatro, dentro de la literatura, se va a caracterizar por retomar los estilos de la sociedad romana, ¿no? Y griegas clásicas, ¿no? Las formas, el tipo de manifestación, ¿no? Entonces va a tener esa reacción, ¿no? El neoclasicismo en sí va a ser una reacción al estilo barroco, ¿no? Que se va a considerar abarrotado y exuberante, ¿no? Bastante significativo durante esta generación, ¿no?
Entonces, tiene diversas características muy significativas durante esta época, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la fábula dentro de esta sociedad va a recuperar su importancia, ¿no? Que tenía en la antigüedad. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Ay, a ver, les decía que la fábula, gracias, Aarón, la fábula, sí, nos dice acá que recupera la importancia que tuvo en la antigüedad. Nos vamos y retrocedemos a la literatura clásica y recordamos que dentro de esta generación la fábula era muy importante, ¿no? Y realza mucho durante la época, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nacen los diversos fabulistas, ¿no? Como Esopo, ¿no? Que buscaban o caracterizaban o daban vida a los animales con voces, ¿no? Y nos daban una enseñanza, una moraleja, ¿no? Aquí dentro del neoclasicismo se va a revalorar ello, ¿no? Y se va a manifestar una literatura correcta e impecable, ¿no? Donde cada género, para ellos, consideraban que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? Para ellos consideraban que el teatro, la narrativa, la lírica, deben estar separados para ellos, ¿no? Y que cada uno se manifieste de acuerdo a su temática y a su estilo, ¿no? Ellos van a presentar un arte aristocrático que va a estar influenciado mucho por el gusto francés, ¿no? De esta generación, ¿no? Dentro de esta época vamos a tener los famosos géneros neoclásicos bastante significativos dentro de esta sociedad, que es la lírica y el teatro, ¿no? En la lírica y el teatro, por ejemplo, la lírica se va a manifestar en la Escuela de Salamanca, donde se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión en lo que nosotros manifestábamos y el contenido, ¿no? Y van a cultivar temas morales con un gran evidente afán didáctico, ¿no? Llamativo, se podría decir. Y en el teatro se va a insistir en la finalidad didáctica y moral, ¿no? Se va a proponer también la reducción de los números de personajes, ¿no? Ya que en el teatro barroco habían demasiado un exceso para el gusto de los neoclásicos, ¿no? Y ellos compartían ese gusto. Sí, a ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen para que se pueda comprender mejor. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco, en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento.
El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artes, en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento del Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final.
Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Dos días después, otra cámara de videovigilancia registraría... Muy bien, chicos, ¿se entendió mejor sobre las características del neoclasicismo? ¿Se comprendió? ¿Me confirman, por favor? ¿O quedó alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo también se le conoce al neoclasicismo? A ver, ¿cómo se le determina? Como el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces. Sí, uno de los grandes manifestantes de esta generación o de esta época va a ser Molière, ¿no? Molière en sí es, sí, un sobrenombre al cual se le ha dado a Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Jean-Baptiste Poquelin es el nombre verdadero de Molière, ¿sí? Él es se podría decir, una imagen significativa durante esta época, considerado como uno de los más grandes autores teatrales de la historia, ¿no? Y padre de la comedia francesa, ¿no? Él se va a relacionar mucho con el teatro, el cual se inicia en 1643, cuando va a afirmar, ¿sí? Cuando va a firmar junto a Béjart, ¿sí? Comediantes, el acta de constitución del ilustre teatro, ¿no? Ahí va a pasar a dirigir, sin mucho acierto, un año más tarde, ¿no? No va a tener mucho realce, se podría decir, ¿no? Aquí Molière va a dejar la capital francesa para poder ser actor, ¿no? Volviendo ya en el año 1650 a hacerse cargo de la compañía, ¿no? Y pronto van a cobrar fama sus farsas y obras cómicas, ¿no? Aquí sus obras van a empezar a cobrar popularidad, ¿no? Siguiendo la máxima de corregir las costumbres riendo, ¿no? En base a la comedia, lo cual junto a la protección real va a hacerse que Molière se gane ciertos enemigos, ¿no? Porque se va a burlar mucho dentro de sus textos, dentro de sus historias, ¿no? En sus obras, ¿no? Por ejemplo, en 1664, él es nombrado responsable de las diversiones de la corte, ¿no? Y ese mismo año se va a estrenar a Tartufo, obra que va a criticar por la hipocresía religiosa, ¿no? Ahí va a plasmar, por ejemplo, al ser, ¿no? Hay muchos en esta sociedad, por ejemplo, que nosotros también conocemos, que dicen mucho ser creyentes de Dios, son muy religiosos, acuden a misa, practican la palabra, ¿cierto? Pero en su actuar son todo lo contrario, ¿no? Y hay una gran cantidad de personas de esta forma, ¿no? Y esto es lo mismo que Molière critica en su obra de Tartuffe, ¿no? Ya con el apoyo real, sí, sin embargo, la compañía va a pasar a ser compañía real, ¿no? Aunque su salud se va a ir resistiendo, Molière va a seguir escribiendo obras inmortales, ¿no? Como El Misántropo, El Médico Palos, y su última obra va a ser El Enfermo Imaginario, ¿no? Y va a pasar tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor van a tener en una de sus representaciones, ¿no? Del que no se recuperó jamás y terminó falleciendo, ¿no? Entonces, una de sus grandes obras literarias
que nos da a conocer la temática es Tartufo, ¿no? Tartufo es una comedia que presenta, ¿sí?, a un ingenioso, un humilde padre Orgón. ¿Por qué se le dice ingenuo? Porque cree en todo lo que le manifestaba Tartufo, ¿no? Él cree en su, se podría decir, en la buena cara, en la buena presencia y en el buen actuar de Tartufo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se hace pasar por un hombre piadoso, ¿no? Y muy ejemplar. A él, aprovechando esta ciega admiración que Orgón tiene por Tartufo, ¿sí? Decide ir pedirle la mano de su hija Elvira, pero ya su esposa de Orgón intenta disuadirle a Tartufo porque de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque ya había visto la realidad del hombre, porque se había declarado a Damis, ¿no? Y el cual había observado esa escena y le revela a su padre sobre este ser en sí, ¿no? Para manifestarle lo que en realidad era, ¿no? Sin embargo, Orgón se niega a aceptar porque lo consideraba de otra forma, pero Damis junto a su madre organizan, ¿sí?, una pequeña escena para que pueda visualizar la actitud de Tartufo o Orgón, ¿no? Entonces, ante esa evidencia, Orgón echa de su casa a Tartufo, pero Tartufo se apodera y dice que él tiene en sus manos, sí, papeles que le hacen, que le comprometen políticamente a Orgón. Sin embargo, ya Orgón había dado a conocer esto a las autoridades, los cuales actúan oportunamente. ¿Sí? A ver, vamos a ver este pequeño resumen sobre Tartufo. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por César. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgón. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgón, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgón, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgón de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgón no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgón, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgón esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgón anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgón. La diferencia de edad es mucha. Orgón no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgón cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgón, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgón sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgón también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgón. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgón lo echa de la casa.
Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marian le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmir es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marian y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia de los personajes. Es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marian y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia de los personajes y preguntas que les pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Muy bien, chicos. Entonces vemos dentro de esta historia cómo es que se da a conocer la realidad de la sociedad llena de hipocresía, ¿no? Entonces, Tartufo es una gran muestra, sombrero, curioso, ¿sí? De ello. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.